Bueno, estamos grabando. Bueno, ya pasamos los 5 minutos de tolerancia. ¿Les parece que iniciemos? Que el resto se vaya sumando. Bueno. Voy a tomar asistencia, voy a estar en el Word, así que me dicen presente, ¿sí? Evangelina Actis, Milagros Audo, Araceli Boschetti, Natalie Gobetó, Presente. Janet Gómez, Presente. bueno, Natalia ya no, Enzo Porcel de Peralta, Briana Raca. Briana estaba conectada. Presente, profe. Profe, yo presente. Bien. Bueno. Creo que lo voy a marcar acá también. Profe. Sí. Si no contesto porque se me trae Wi-Fi, me anda re mal hoy. No, pero simplemente era hora para la asistencia, está bien. Bueno, vamos a comenzar. Se sumó Agustina, profe. Ah, se sumó Agustina. No. Claro, como ahora no les doy el ingreso, no puedo chequear quién está y quién no. Bueno, estamos bien, estamos bien con el horario. Bueno, como les había anticipado la clase pasada, recuerden que dimos inicio al eje número 2. Ahora estaría faltando Mili y Eva, y Araceli. Pero quería consultarles esto antes de dar inicio al nuevo tema, porque ya tenemos que ir avanzando. Esta mañana temprano, muy temprano, revisé el Gmail con los trabajos, pero me los volvieron a enviar porque yo tengo los mismos. ¿Pudieron hacer las correcciones? Sí, las hicimos nosotros también. Y usted si entra al live, profe, debería estar todo ya corregido. Bueno, sí, nosotros también hicimos corrección. Bueno, yo lo voy a revisar entonces ahora cuando termine la clase y para mañana ya van a tener las devoluciones. ¿Les parece que le entreguen formato papel, sea para el 13, el miércoles que viene? Sí, profe, ¿eso ya sería con el cuadro hecho? Sí, con todo hecho ya no lo podemos dilatar más porque ya también se va a superponer con el trabajo de este eje y recuerden que este espacio curricular es semestral. Bueno, entonces nos compartiríamos los trabajos entre nosotros. Claro, denme tiempo a que yo los corrija y a partir de mañana se los pueden ir pasando, intercambiando, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al eje número 3. Tenemos que ir un poquito rapidito, pero bueno, obviamente que es un tema nuevo, también es un tema, vamos a incorporar 3 nuevos autores. Ya comenzamos en la clase pasada, ¿recuerdan con qué autores estuvimos iniciando y dialogando? Althusser. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, tienen 2 materiales, recién me comentaban que el segundo no lo pudieron ver, de Bourdieu y de Passerón, pero yo semana que viene, como el que les propuse tiene derecho de autor, de manera excepcional, porque no se puede descargar, lo imprimo y se lo llevo para que ustedes le saquen copia. Pero va a ser el único o uno de los pocos materiales que van a tener que fotocopiar. Trato de que la mayoría esté digitalizado para que ustedes, digamos, puedan economizar en eso, pero bueno, en este caso no, me comentaron que no pudieron buscarlo. Bueno, para hoy tenían que leer por lo menos el material de Althusser, pero quienes no lo hayan hecho, para mañana, así no se van atrasando. La idea de hoy es continuar ampliando el eje número 2, que iniciamos la clase pasada, que habíamos realizado un esquema bastante simple. La idea de hoy es poder profundizarlo y empezar a dialogar acerca de las teorías de la reproducción social y las desigualdades educativas. Piensen que este eje nosotros vamos a problematizar el siguiente interrogante. ¿Cómo el sistema educativo, que por ahí uno lo interpreta como un espacio de igualdad de oportunidades, en realidad, desde la mirada de estos autores, siempre tenemos que contextualizar, ¿no? No es que estamos hablando, es desde la perspectiva de estos autores, de estos sociólogos, cómo la escuela a veces participa
en la reproducción de esas desigualdades sociales, que lejos de ser garante de oportunidades, reproduce y legitima las desigualdades sociales. Traten de no perder el enfoque, ¿no? que tiene que ver con, con un posicionamiento teórico que estamos desarrollando. Y la idea justamente es abordar estas perspectivas teóricas de estos autores, Althusser, Bourdieu y Passeron, para, bueno, justamente comprender este fenómeno y de distintos puntos de análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, que en el encuentro de hoy, en la clase de hoy, vamos a incorporar el enfoque y empezar a desarrollar de mayor profundidad, como les había dicho, el enfoque de Althusser, que él entiende la educación como parte de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos acerca de la diferenciación que él hacía entre los aparatos represivos del Estado, que ustedes llevaron imágenes, y los aparatos ideológicos? Porque, bueno, justamente Althusser que dice que la escuela, y esto ya lo hemos dialogado en varias instancias, no solamente cumple una función pedagógica, sino que también cumple una función ideológica. Y es desde esa perspectiva, los sujetos se van formando, y van a reproducir el orden social. Y por otro lado, vamos a estar también trabajando en el día de hoy y mañana con Bourdieu y Passeron acerca de lo que es la reproducción cultural. Ellos dicen que la escuela no solamente transmite conocimientos, sino que también, como les dije anteriormente, legitima una determinada cultura. Y bueno, van a aparecer conceptos, que esa es la idea de hoy. A medida que vayamos hablando, dialogando, vamos a ver unos videos. Yo el ejercicio que les propongo, que tiene que ver también con las técnicas de estudio, vayan haciendo registros, anoten palabras claves, aquellas palabras que se repiten, que yo repito, que en realidad lo hago adrede, es porque son palabras importantes, que después les van a permitir a ustedes poder identificar los conceptos con determinado posicionamiento teórico. Por ejemplo, Bourdieu habla acerca de hábitus, de capital cultural, Passeron habla de la violencia simbólica, entonces son palabras que tienen que estar registradas, aunque sea como toma de apuntes. Entonces, la idea es poder analizar estas líneas teóricas y poder problematizar el concepto. Lo que vamos a hacer, que estaba pensando para cerrar el eje, nosotros ahora vamos a desarrollar estos tres autores, pero después para cerrar el eje, pensaba, porque tenemos que hablar acerca de la brecha digital y las nuevas formas de desigualdad educativa, y me parecía importante que podamos hacer un trabajo práctico para este abordaje, ¿no? Todavía no lo he pensado, pero bueno, ya cuando lo tenga definido se los comparto y si les interesa lo podemos hacer. Bueno, el objetivo de este eje es justamente pensar en la educación como un escenario donde se van no solamente a producir, sino también reproducir y legitimar las desigualdades sociales. Ahí se sumó Eva. Vamos a poner presente. Antes de comenzar con el desarrollo de Althusser, que ya lo hicimos la clase pasada, pero les voy a proponer un videito. Vayan tomando apuntes. Es un poco complejo, pero después les voy a compartir el enlace para que lo vuelvan a ver. Es como el video complejo, pero lo más completo que encontré y lo más breve. El mismísimo Michel Foucault durante su vida se dedicó, entre otras tantas cosas, a... Louis Althusser no solo fue uno de los tantos prolíficos filósofos franceses que nos regaló el siglo XX. Profesor del mismísimo Michel Foucault, durante su vida se dedicó, entre otras tantas cosas, a repensar las ideas que Marx había plasmado en su obra hacía casi un siglo atrás. Un maníaco depresivo que casi durante la mitad de su vida padeció intensos periodos de enfermedad mental, pesar que en el año 1980 lo llevaron a asesinar a su esposa Hélène Riedman, razón por la que pasaría sus últimos años internado en un hospital psiquiátrico. Pero antes de este oscuro final, el filósofo nos dejó un texto que hoy nos da la excusa para hablar de él. Hoy vamos a intentar, junto a su libro Ideología y aparatos ideológicos de Estado, entender qué es la ideología y cómo ésta opera en la sociedad. Ma la rivoluzione, Lenin ha dato le condizioni generali, sono sempre vere quando quelli che sono
Para entender la obra de Althusser es necesario comprender la forma de cómo él concebía el marxismo, corriente con la que no solo se identificaba, sino que también afirmaba que se había estancado por cómo los marxistas malinterpretaron al propio Marx, por lo que esta esclerosis del marxismo lo empujó a desarrollar una teoría científica derivada del materialismo histórico que permitía explicar tanto la ausencia de movimientos sociales que impliquen cambios estructurales como el de brindar un marco teórico para que éstas puedan surgir. Y sobre esta inquietud parte la tesis de Althusser. Si no ha habido un movimiento social que haya perturbado la continuidad del sistema, tratemos entonces de reflexionar en principio acerca de los fundamentos que sostienen la reproducción del modo de producción capitalista, es decir, cómo la formación social reproduce las condiciones que son necesarias para realizar y seguir realizando la producción. Lo que deriva necesariamente en la pregunta, ¿qué es la reproducción de las condiciones de reproducción? Básicamente lo que Althusser entiende como ideología, pero no nos apuremos, mis retoños. Desenredando un poco lo arriba, si entendemos que el modo de producción capitalista necesita de condiciones que posibiliten la producción, entonces habrá que garantizar la reproducción de dichas condiciones para que esta producción no pare, por lo que se concluye que esta relación de producción tiene una relación directa con la ideología. Pero, ¿cómo el sujeto queda atado a esta ideología? ¿Es casualidad? Ni cerca de eso. Acá es donde entra lo que autor llama aparatos ideológicos de Estado. Pero antes de pasar al próximo punto necesito aclarar el concepto de reproducción. Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, este tiene que ser necesariamente un proceso continuo o recorrer periódica y repetitivamente las mismas fases, es decir, reproducirse. Y para hablar en criollo, ninguna sociedad puede dejar de consumir ni tampoco, por lo tanto, dejar de producir. Ejemplo que podemos encontrar no muy lejos con tan solo retrotraernos al año pasado. La herramienta de reducir la circulación a solo esenciales como método de control para combatir la propagación del virus resultó como meter un palo en una rueda. El palo es el gobierno, la bici el capitalismo y vos el que se rompió los dientes contra el piso. Althusser fue bastante más extenso al abordar el concepto de ideología, pero voy a intentar resumirlo de la forma en la que se me sea posible para este formato. Para operar, la ideología necesariamente depende de una relación imaginaria dotada de existencia material para que ésta se traduzca en actos materiales. Por esta razón, el sujeto actúa a partir de sus ideas. Desde el acto más cotidiano está regido por su cosmovisión del mundo, o mejor dicho, dominado por su ideología. Y acá es donde se pone oscuro. Para Althusser, los actos y las prácticas de los sujetos aparecen insertos y, a su vez, regulados por los aparatos ideológicos de Estado, lo que obligatoriamente vuelve a que los actos se encuentren determinados por la ideología dominante, cerrando así el círculo en donde el sujeto, mediante sus actos de la ideología dominante, contribuye a la reproducción de las relaciones de producción. Pero, ¿por qué se está hablando de aparatos ideológicos de Estado? Bueno, porque el autor entiende que de esta forma la clase que detenta el poder recibe legitimación jurídica mediante el Estado, y así se asegura legalmente la apropiación de los medios de producción. De esta forma se garantiza así que el sujeto, desde lo más minúsculo de su cotidianeidad hasta lo más extraordinario, garantice la permanencia de la clase propietaria en el poder y por consiguiente del orden social capitalista. Una vida cotidiana que de natural tiene poco, siendo una mera construcción, nuestra concepción de la vida, del trabajo, de la religión, de nuestros valores, que parecen moldeados para que seamos libres, siempre y cuando no afectemos al orden establecido. Naturalizamos las jerarquías, creemos que éstas nos remiten a nuestro estado natural, aunque durante siglos la Iglesia haya invertido todos sus esfuerzos en imponer la concepción vertical descendente del pensamiento teológico mediante la arquitectura, el arte, las ciencias y las modalidades de dominación política. Hoy creemos en Dios no porque elegimos hacerlo, sino porque alguien nos creó esa necesidad. Tenemos miedo y por ello, sin saberlo, nuestra existencia reproduce los hábitos de Dios. Dios, cuya existencia se sostiene sobre estos mismos hábitos y no al revés como nosotros creemos que es. Y en las mismas palabras de Althusser, si cree en Dios, va a la iglesia para asistir a la misa, se arrodilla, reza, se confiesa, hace penitencia y, naturalmente, se arrepiente y continúa, etc. Si cree en el deber, tendrá el comportamiento correspondiente, inscriptos en las prácticas rituales conforme a las buenas costumbres. Si cree en la justicia, se someterá sin discutir a las reglas del derecho, podrá incluso protestar cuando sean violadas, firmar petitorios, tomar parte de una manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije antes, sea cual sea el parámetro, funciona de la misma forma. A lo que podemos concluir entonces que la ideología tiene existencia material en la medida en que toda concepción de la vida se traduce en actos y prácticas concretas. El pilar de la tesis central de Althusser puede sonar simple, pero no por eso breve de desarrollar, y creo necesario recapitularla.
La ideología interpela a los individuos como sujetos. Si la ideología se nos propone como un sistema de representación, podemos también pensarla como un sistema simbólico que en su conjunto determina en forma estructural la existencia del sujeto. Es decir, el sujeto nuevamente es efecto, y en este caso efecto de una determinación simbólica que lo constituye como tal. Por lo tanto, tendremos en esta concepción del sujeto una apoyatura para pensar la interpelación. Lo que se intenta dejar claro es la diferencia que existe entre sujeto e individuo, y por qué este es un concepto opuesto que se limita a una ilusión de autonomía respecto de cualquier instancia, sea simbólica, económica, política, social, etc. Y esta es la concepción del sujeto que hay que mediar para encarar el problema planteado por la interpelación, ya que esta se asocia a la función de reconocimiento. Por lo que podemos afirmar que es necesario que un sujeto se encuentre sujetado a un código simbólico para que tenga efecto sobre él, de tal forma que sea capaz de reconocerse en dicho código simbólico. De esta manera podemos asociar esta concepción del sujeto que estamos trabajando con lo que el sujeto interpela como fenómenos evidentes al relacionarse con el mundo. Pero nuevamente a lo que nos compete en el video: cómo esta interpelación reproduce las relaciones de producción, es decir, lo que busca reproducir la ideología. Bueno, si entendiste todo lo anterior, esto se va a volver sencillito, pero si no, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar y regreses a esta parte. La interpelación ideológica como reproductora de las relaciones de producción se entiende a partir de dos elementos: la concepción del sujeto y la consideración de la ideología dominante. El mecanismo interpelador, primero, dependería de su capacidad de sujetar al sujeto a la ideología dominante capitalista, pero si no te gusta, puedes cambiarla por cualquier otra ideología dominante. Para que de esta manera la formación social, y entendiendo que vivimos en una sociedad capitalista y por lo tanto su modo de producción es el capitalista, se reproduzca. Pucha, cómo sube el PBI, es darwinismo social, y mira cómo se derrumba el vaso y nos empapa a nosotros con su abundancia y beneplácito para pisar alguna que otra cabeza. Autor marxista y ejemplos a la altura, por supuesto. Por lo que ahora también tenemos un sujeto atado a estos significados y que ya no depende de sí mismo, sino que de la ideología dominante. Traduciendo, el sujeto, producto de esta ideología dominante, es la condición de posibilidad para que esa misma ideología dominante consiga anclarse en la sociedad, a pesar de que esta cosmovisión no sea propia de esta. Ahora sí, incorporados estos conceptos necesarios, podemos inferir de una vez por todas la incógnita que le da título a este video. ¿Qué es la ideología? Bueno, la ideología es el puente que asegura la integración de una subjetividad individual a la estructura social. Muy buenas noches. Bueno, a ver, me voy a poner. Bien, esta es una pequeña como introducción. Él toma como referencia el libro y bueno, hizo este video, me pareció interesante. Bueno, recuerden que él es filósofo, ¿no? Althusser, y es marxista, así que por ahí hay conceptos que pueden resultar complejos de entenderlos. A ver, ¿pudieron ir tomando notas? Más o menos. Bueno, por mensajería ahí privada dejé el enlace, lo copian y lo pegan, se lo copian en un grupo de WhatsApp o lo que fuese, y ahí lo tienen que volver a ver para refrescar los conceptos. A ver, vamos a volver a lo que hicimos la clase pasada en el pizarrón, ese esquema que era mucho más simple. ¿Se acuerdan? Que habíamos partido del concepto de sociedad y que la sociedad se sostenía a partir de dos tipos de prácticas. ¿Cuáles eran esas prácticas? Las prácticas de... La reproducción. Sí. Y la... Producción. Exactamente. Que él lo menciona recién, ¿no? O sea, las sociedades para mantener el statu quo tiene que haber una práctica inicial de producción, una práctica productiva. ¿Y cómo se sostiene esa práctica productiva en el tiempo? A partir de las prácticas reproductivas. Parece un trabalengua, pero tiene sentido. ¿Lo entienden de esta manera? Momento. Si no, volvemos. A ver. La clase pasada habíamos comentado que la sociedad, para que no resulte conflictiva, para que haya un equilibrio, tiene que mantener el statu quo, ¿sí? Eso lo va a hacer a través de una práctica. Primero una práctica inicial, que es una práctica de producción. Y esa práctica de producción, ¿cómo se sostiene en el tiempo? A partir de la reproducción de esa misma práctica, ¿se entiende?
O sea, para poder consumir tenemos que producir y volver a repetir el ciclo. Exactamente, pero para todo, ¿no? Bueno, está bien el posicionamiento del consumo porque él tiene un enfoque del capitalismo, entonces, bueno, ¿cómo se sostiene el sistema capitalista? Bueno, justamente a través de las prácticas de producción y reproducción. ¿Vieron las imágenes que era de Charles Chaplin? La máquina era de la época de, ¿cómo es? De la Revolución Industrial. Bueno, esta reproducción del orden social, cuando él habla de las prácticas de producción, es en relación al orden, y las prácticas de reproducción en relación también a ese orden social. Pero ¿qué dice? Por más que sea marxista y que sea capitalista, dice, bueno, a ver, este orden no se da solamente por lo económico. No es solamente la economía que regula la sociedad y el mercado. También aparecen otros dispositivos que permiten que ese orden se vaya sosteniendo Claro, en el hay tiempo. nombre a la religión, todo eso. Ahí está, muy bien, Agustina. Perfecto. Y a él, al concepto, por ejemplo, de religión, él introduce, esto es importante para la teoría, así que si no lo tienen registrado, lo tienen que registrar. Él hace alusión a dos conceptos. Uno son los aparatos represivos del del Estado. Estado y el Bien. ideológico del Estado. Muy bien. Esos son los conceptos básicos. No podemos pensar en Althusser sin pensar en estos dos conceptos. Los aparatos represivos del Estado. ¿Cuáles eran? Que la clase pasada lo estuvimos hablando e incluso llevaron imágenes. Policía. La policía, el ejército, el poder. El que usa la fuerza sería. La justicia. Claro. Claro. A ver, si hay algún sujeto que transgrede la norma, si roba, preso. Si mata, preso. O sea, esto como para mantener el orden. ¿Por qué se apela a la justicia? Porque claramente hay una disrupción. Entonces eso se tiene que... ¿Vieron lo que Claro, pasó? son necesarios para convivir, digamos, para ¿Y para mantener qué? El orden. social. el orden. El orden social, claro. Miren lo que pasó ahora con las amenazas que están aconteciendo, lamentablemente también en nuestra ciudad, las amenazas que se dan en las escuelas secundarias, ¿no? Estas amenazas de bomba y de tiroteos y demás. Bueno, tuvo que intervenir las fuerzas judiciales, tuvo que intervenir la policía y también la justicia. Porque claramente la amenaza no es una broma, es un delito. Vieron que ahora están cobrando una suma exorbitante, pero que a mi modo de ver es válida, después hay que ver dónde va el dinero, pero que exceden los 5 millones de pesos para quienes hayan hecho este tipo de delito. Bueno, esos, todo lo que es la policía, el ejército, como bien mencionaron ustedes, forman parte, en palabras de Althusser, de los aparatos represivos del Estado. ¿Por qué dice aparatos represivos? Porque funcionan por la fuerza, por la coerción directa. ¿Sí? No hay tanta tutía ahí. Cometés un delito o un ilícito que altere el orden social y aparece la fuerza. ¿Entienden dónde va? Sí. Hasta ahí sí, bien. Pero también menciona, como bien dijiste, Nati, los aparatos ideológicos del Estado. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les pedí que llevaran imágenes? ¿Qué imágenes llevaron? La escuela, la familia, la iglesia, los medios. Bien, bien, bien. Esa dice, a ver, estos aparatos ideológicos no funcionan a través de la fuerza, sino a través de qué? Que es otro concepto que introduce Althusser. Bien, dice Briana, asociado a las creencias. Bueno. Con ideas. Miren, les voy a volver a repetir. Siempre vayan al origen etimológico de la palabra o el concepto. Aparatos ideológicos. Claro, inculcan ideas. Claro, funciona principalmente con ideas. Y las ideas que son, las creencias, como dijo recién Briana, las formas de ver el mundo, de interpretarlo, de ser, ¿qué son? ¿Qué es? La ideología. La ideología. Por eso se llama, miren, escuchen, aparatos ideológicos. Entonces, tenemos los represivos que usan la fuerza y los ideológicos que usan las creencias, la ideología. La ideología también agregan como una palabra clave a Althusser. ¿Sí? Y el que dice, a ver, la ideología no es solamente lo que yo creo.
¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de las falsas creencias? Que dice, bueno, la ideología es una falsa creencia. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Bueno, ahí lo habíamos problematizado. A ver, él dice así, lo dice como más complejo, pero yo se los traduzco, perdón. Es una forma de relación que tienen los sujetos con la realidad. Es cómo yo me relaciono con la realidad que habito. ¿Se acuerdan cuando hicieron el perfil de TikTok y de Instagram? Que cada uno fue mostrando su perfil de acuerdo a las subjetividades y a los consumos y demás. Bueno, esas prácticas o esa identidad no es innata, es adquirida. Y después, bueno, acá Bourdieu le pone nombre a esto que es el hábitus. Claro, son distintas interpretaciones. Claro, y ninguna es incorrecta, porque tiene que ver con el contexto de pertenencia. Por eso Bourdieu, cuando habla de hábitus, dice, a ver, los hábitos son las formas de ser, de interpretar el mundo, pero que esa forma de ser no viene de la nada, sino que tiene que ver con el contexto de pertenencia, con la clase social de pertenencia, que nos va modelando de manera inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Alguno de ustedes sabe por qué piensa como piensa? ¿Por qué tenemos los valores que tenemos? ¿Por qué pensamos que era así? Alguien que en el cual nosotros confiábamos nos dijo que era así. Claro, impulsados por la sociedad, por nuestra cultura. Claro, y también por la socialización primaria, que es la familia, después el secundario. O sea, somos como una plastilina que nos vamos modelando, pero de una forma tan sutil que creemos que somos libres, en palabras de Althusser, bueno, Althusser, Foucault, Bourdieu, Passeron, pero en realidad no lo somos. Por eso está bueno. Claro, no somos tan libres como creemos que somos. Por eso dice, a ver, la ideología, lo que yo creo, yo puedo creerlo, pero el otro puede no creerlo y también es válido. Y todas estas instituciones que ustedes mencionaron... Yo noté que no tenemos total autonomía porque estamos sujetos a un sistema simbólico. Tal cual. Pero ese sistema simbólico, muy bien, estamos sujetos, dijiste vos recién, Agustina. Y no fue casualidad, porque es lo que escucharon en el video. A lo mejor fue muy rápido. Pero a ver, ¿qué es lo que hace que un individuo se convierta en sujeto? ¿Es lo mismo hablar de individuo y de individuo que hablar de sujeto? No, porque es lo que pensamos. Sujeto es lo que está sujetado a algo. Muy bien, Janet. Y en este caso nosotros, ¿a dónde? A ver, ¿hacia qué estamos sujetados? Lo dijeron recién. Desde el momento a las distintas instituciones, a los sistemas simbólicos que no. Bueno, desde el momento que nacemos cachorro humano, ¿no? Diría Piero Lanier. Bueno, nacemos cachorro humano. Y nos vamos mediatizando por medio de un otro. Primero son nuestros referentes simbólicos. Digo, hablo de función parental y maternal de manera simbólica. Y nos vamos sujetando, nos vamos convirtiendo en sujetos. Nos vamos sujetando a una cultura. Si nosotros hubiéramos nacido en Oriente, ¿tendríamos las mismas creencias que tenemos ahora? No. Bueno, fue bastante extremista, podría haber sido en cualquier otro lugar. Pero no, porque la cultura te va modelando. Claro, va regulando nuestras creencias. Tal cual. Y todas estas instituciones que ustedes mencionaron, muy bien lo han hecho, cumplen un rol importantísimo en la reproducción del orden social. Principalmente la escuela. Todos. La escuela, la iglesia, la familia, los medios de comunicación, no me acuerdo qué otras cosas habían nombrado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque reproducen el orden social. O sea, claramente están modelando los sujetos y se adaptan a ese orden. Por ejemplo, no sé, piensa en las redes sociales, que la clase pasada surgió. Y lo hemos hecho también con la subjetividad, ¿no? Cuando yo consumo, ¿por qué consumo lo que consumo? ¿Por qué consumo Netflix? Porque la mayoría tiene Netflix. Y después se forma parte de lo cotidiano. Te juntás a merendar con tus amigas y decís, che, ¿viste la serie tanto? Y viste, ¿sí? ¿O por qué quiero consumir, como hablaba en la clase pasada o la anterior, de los perfumes o la ropa de moda? Porque tiene que ver también con el poder ser y con el consumo, con el sentido de pertenencia.
La cultura no es neutral. Al contrario. Y dentro de todos estos aparatos que hemos mencionado, la familia, la iglesia, Althusser señala que la escuela, que también ustedes la han mencionado, ocupa un lugar de privilegio en la sociedad. Porque piensen que la escuela es el principal espacio de formación de los sujetos, de los individuos. La escuela tiene más allá de la transmisión de conocimientos, tiene un mandato. ¿Recuerdan el mandato fundacional, el primer contrato fundacional? Es decir, yo me hago cargo de la formación del perfil de sujeto social que quiero para la sociedad. Forma los sujetos sociales. Miren si no es importante. Pero al mismo tiempo, ¿qué dice Althusser? En la escuela también se transmiten formas de sometimiento y de obediencia. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera. En palabras de Althusser, sí. ¿Ustedes pueden conectarse a cualquier hora? ¿O pueden ir a clases a cualquier hora? Y no. No. Claro, tenés normas que cumplir en el colegio. Recién ahora, bueno, acordamos, porque uno ha flexibilizado ciertas cuestiones, pero la semana que viene tienen que entregar un trabajo práctico. Y se tiene que entregar. ¿Se entiende? Hay jerarquías también. Nosotros, a ver, yo como profesora puedo tener ciertas creencias o flexibilidades, pero también respondo a un sistema. No estoy solo en la toma de decisiones. Respondo a mi equipo de gestión, y mi equipo de gestión, el equipo de inspección, el equipo de inspección al ministerio, ¿sí? Hay distintas formas de obedecer y de aceptar las jerarquías. Y ahí aparece otro concepto que voy a pedir que lo anoten. Ya anotamos 4, perdón. Aparatos represivos del Estado, aparatos ideológicos, ideología, y otro concepto que propone Althusser es el de interpelación ideológica. Que lo menciona en el video, pero lo habla muy rápido. ¿Y qué es la interpelación? Cuando la ideología toma a un individuo y lo transforma en sujeto. Pero Agustina, perfecto. Tal cual. Exactamente. Lo va modelando dentro de un orden ideológico. Le pone nombre. Y que hay ideologías dominantes. Claro. Eso es lo que entra en debate. Cuando esos sujetos aceptan este sistema, porque nosotros estamos todo el tiempo mediante estos sistemas ideológicos, aceptamos las condiciones y de manera directa, indirecta, llámenlo como quieran, lo reproducimos también ese orden, pero como algo natural. No sé, pienso en el trabajo. Yo voy, cumplo un horario, hago mi trabajo, tengo que cumplir, tengo que ser productivo. Bueno, yo acepto esas condiciones laborales. Por más que me queje, pero yo las acepto y cumplo en consecuencia. ¿Quién de ustedes se le va? Pero quiero el sueldo a fin de mes. Bueno, es una retribución. Es una retribución. A las 6 de la mañana estamos todos como locos saliendo del trabajo acá en el barrio y vamos y sí, obviamente decís, uno porque no lo hace de manera inconsciente, pero es como la rueda de la rata, ¿no? Todo el tiempo. Lo que pasa es que afortunadamente uno no es consciente de eso todo el tiempo, porque si no nos sentiríamos esclavos del sistema. Entonces después nos damos pequeños placeres. Trabajamos durante 12 meses y nos tomamos 15 días de vacaciones. Y ya nos consideramos libres. O estamos en el lunes esperando que sea el viernes, y el viernes esperando que nos llegue el domingo, y el domingo sufriendo porque mañana es lunes. Sí. ¿No? Bueno, esas son como las pequeñas microconciencias del capitalismo. Pero necesitamos trabajar para poder tener cosas. Los 15 días que tenemos de vacaciones, 10 nos despertamos a las 6 de la mañana igual. Claro, sí, porque hay que acostumbrarse. Bueno, si ustedes pueden comprender
y desarrollar lo que son estos 4 conceptos sería más que suficiente, porque la verdad que es un tema, es una problemática sociológica muy importante y bastante compleja. No voy a pretender que en una clase ustedes lo entiendan o en 2 clases. Pero si ustedes entienden lo que son los aparatos represivos del Estado, los ideológicos, lo que es el concepto de ideología en relación al Althusser, y lo que es el concepto de interpelación ideológica, está perfecto. Con esos 4 conceptos, si yo sé lo que significa, suficiente, no les voy a pedir más. ¿Hay alguna duda en relación a esto? Creo que no. Ahora, con esta breve explicación, que ya la habíamos iniciado la clase pasada, les propongo que cuando puedan, vuelvan a ver el video y vuelvan a leer el marco teórico. Pero bueno, por los aportes que han realizado, me parece que han comprendido. Bueno, ahora vamos a continuar con otro autor, con otro posicionamiento teórico, a partir de lo que venimos trabajando con Althusser, que es el de Pierre Bourdieu. Lo han sentido nombrar, también es sociólogo, él es un sociólogo francés. Sí, lo he escuchado. Bien. Bueno, él habla también de las prácticas de reproducción, pero antes vamos a ver un video. Este video me encanta este formato de video, pero no encontré de Althusser, así que vamos con Bourdieu. Vayan tomando nota. De atención de la filosofía y la lingüística. Hacia finales del siglo XX, las costumbres y los fenómenos cotidianos se volvieron el centro de atención de la filosofía y la lingüística. Disciplinas que empezaron a ponerle nombre a las diferentes formas de capital, trasladaron sus indagaciones y análisis al estudio del poder y las distintas formas de dominación. Pierre Bourdieu fue uno de los grandes pensadores dedicado a abordar estos temas de una manera profunda y aguda. Sus observaciones sobre la cultura y la vida cotidiana lo convirtieron en un intelectual reconocido a nivel mundial. Pero además fue un intelectual comprometido, un sociólogo preocupado en cuestiones como el efecto del desempleo en las personas y la crisis de la vida campesina en Argelia y Francia. También realizó un importante aporte analizando el carácter represivo de las instituciones educativas. Estudió las clases sociales, los bailes, los deportes, el lenguaje del cuerpo, el prestigio social y la televisión. Lúcido crítico de las políticas neoliberales, fue un intelectual activo y presente en la causa de los desprotegidos. Su pensamiento se puede resumir en 2 conceptos: los efectos de la dominación y la lucha por la igualdad. Pierre Bourdieu introdujo a la sociología en la vida cotidiana, ni más ni menos. Pierre Bourdieu nació en 1930 en una aldea en los Pirineos. Sus padres eran campesinos. Fue un excelente estudiante. Egresó de la Escuela Normal Superior de París en 1948. A partir de ese momento se sumó a la generación de quienes cuestionan las corrientes dominantes en el campo filosófico, como Marx, Nietzsche, Foucault y Sartre. En 1954, cuando estaba cumpliendo con el servicio militar, viajó a Argelia en plena guerra de la independencia. Allí se quedó por un tiempo. Después de la independencia del país norafricano, en 1962, publicó El trabajo y los trabajadores en Argelia. Un estudio revelador sobre el trabajo asalariado y la formación del proletariado urbano argelino. Su residencia en Argelia le permitió también trabajar sobre las relaciones de género.
En Dominación masculina analiza, precisamente, las formas de dominación masculina en la sociedad de la Kabilia, pequeña ciudad de Argelia. En 1961, un joven Bourdieu encara un estudio sociológico sobre la imagen fotográfica que él mismo capturó en Argelia. La fotografía se transforma en una herramienta metodológica en su vida. Retrata una sociedad para observarla detenidamente primero e intentar conocerla después. Regresó a París como profesor en la Universidad de Lille, cargo que ocupó hasta 1964. Su maestro es el filósofo conservador Raymond Aron. En 1962 se casó con Marie-Claire Brissard, con quien tuvo 3 hijos. Ese mismo año, el libro Los herederos lo convierte en un sociólogo reconocido. A partir de estadísticas y estudios de campo, demuestra que las instituciones escolares, lejos de afianzar los principios democráticos y ofrecer posibilidades igualitarias, benefician a quienes pertenecen a sectores socioculturales y económicos privilegiados. De esta forma, reproducen las desigualdades sociales a las que conciben como naturales e irreversibles. A partir de 1965, Bourdieu empieza sus estudios sobre las prácticas culturales. Tras los acontecimientos de mayo de 1968, rompió con Raymond Aron, que desaprobó ese movimiento social. Fundó entonces el Centro de Sociología de la Educación y la Cultura. En 1979 publica Distinción, una crítica social del juicio, su obra más aplaudida y la más importante en el campo sociológico. Más tarde, en su libro La miseria del mundo, denuncia el sufrimiento social. Ahí combina sociología y antropología para hacer una radiografía de la exclusión social. Hace hablar a los desheredados de la modernización, del progreso tecnológico y de la globalización. Lo medular del pensamiento de Pierre Bourdieu parte de la idea de que la lógica del sistema es perpetuar el privilegio y la desigualdad, pero no partiendo de la tradición marxista de la división social de clases. Para Bourdieu, las sociedades no están divididas en 2 clases, burgueses y proletarios. Tampoco es la sociedad de los liberales con individuos autónomos buscando maximizar sus beneficios. Bourdieu habla de un espacio social en el cual existen distintos tipos de capital. El capital económico, constituido por factores de producción, tierra, fábrica y trabajos, bienes, propiedades y autos. El capital social es el conjunto de relaciones sociales, contactos, conocidos, amigos, parientes. El capital cultural es el que permite acceder a consumos refinados o reconocimientos académicos. En ese espacio social y en otros se reparte el capital global. Para Bourdieu, las clases sociales no se explican solo por el proceso de producción o por el nivel educativo. Las clases surgen de una red de relaciones. Esta red de relaciones abarca desde dónde se estudia hasta qué música se escucha, incluyendo los deportes que se practican, lo que se come y los lugares de vacaciones. Para ello acuña el concepto de campos. Los campos son las configuraciones de clases o relaciones sociales donde los grupos se unen y se relacionan. Por ejemplo, el campo académico reúne al mundo universitario. Estas relaciones se basan en un capital común. Los campos son dinámicos y producen una jerarquización entre quienes detentan el poder y aquellos que aspiran a tenerlo. Todos los campos y las formas de capital están relacionados con formas de poder. El campo cultural también es un terreno de disputas de poder. Las armas son las palabras, tradiciones y formas expresivas. Para Bourdieu, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica.
La violencia simbólica explica la dominación en sociedades de clases y la del colonialista sobre el colonizado. También la del hombre sobre la mujer, la de la escuela sobre el estudiante y la del mundo urbano sobre el rural. Los dominados piensan con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Por ejemplo, inteligente, ignorante, civilizado, salvaje. El Estado ejerce esa violencia simbólica en la mente, creando estructuras mentales y formas de percepción y de pensamiento. Ideas que también había desarrollado Antonio Gramsci. La violencia simbólica más la violencia física y la economía contribuyen a que las desigualdades se reproduzcan. Este adiestramiento comienza desde la infancia. La vida social supone un proceso de incorporación paulatina a la sociedad. Este proceso incluye aprendizajes diversos, los hábitos corporales, las reglas de cortesía, el lenguaje, el patriotismo, el amor al prójimo. Advierte que la palabra tampoco es algo neutral, sino que adquiere significación en su contexto social. En la lengua funcionan mecanismos de censura y las personas no dicen más que aquello que están autorizados a decir. Porque el lenguaje es un instrumento de comunicación, pero primero es un instrumento de poder. Para Bourdieu, en el siglo XXI, se hace más necesario que nunca un verdadero internacionalismo cultural, para combatir lo que Bourdieu llama la colonización mental. En 1995, una huelga de los estatales en contra de las reformas neoliberales paralizó Francia. Bourdieu apoya activamente la huelga y se convierte en un intelectual comprometido activamente con las causas sociales. Comienza a trabajar con los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y apoya a los inmigrantes. Al mismo tiempo impulsó el movimiento ATTAC, una organización internacional involucrada en la corriente altermundialista. Sus últimos trabajos sobre formas de manipulación están dedicados a la televisión. La televisión ha fagocitado al periodismo y amenaza con hacer lo mismo con la política y la cultura. Aunque se presente como crítico, el periodismo es esencialmente conservador, una herramienta al servicio del orden dominante. Todas las ideas de Bourdieu deben estudiarse como un conjunto de relaciones en lo que llamó los campos sociales. En los campos se entremezclan la estructura social y el individuo, lo objetivo y lo subjetivo. No se puede estudiar la sociedad sin vincular al individuo y viceversa. Afirma que el sociólogo es un intelectual, no asume el papel de los oprimidos, solamente les da argumentos para luchar. En los últimos años participó en campañas por Argelia contra la destrucción de Yugoslavia, se opuso a la invasión a Irak y apoyó los movimientos antisistemas de América Latina. Su pensamiento puede resumirse en sus aportes para entender cómo funciona la dominación y cómo se genera la desigualdad en las sociedades complejas del capitalismo avanzado. Bourdieu escribió 37 libros y más de 400 artículos. Es considerado uno de los sociólogos más brillantes de la historia. El diario parisino Le Monde afirmó que fue el intelectual francés más citado en la prensa mundial. Falleció como consecuencia de un cáncer en 2002. Bueno, es contemporáneo. ¿Qué les ha parecido? ¿Un poquito más claro que el anterior? Uy. Sí, profe. Sí, el formato me gusta. Es del canal Encuentro. No es la primera vez que utilizo este formato. Bueno, ya estamos sobre la hora para comenzar a desarrollar Bourdieu, pero ahí les compartí el enlace por mensaje para que también lo copien, lo peguen y lo vuelvan a ver para la clase de mañana. Pero bueno, quédense con esta idea, ¿no? Que él también va a retomar el concepto de reproducción, el mismo que propone Althusser, pero
él ya lo piensa desde otro enfoque, ¿no? O sea, él piensa cómo esa reproducción se va a volver invisible, de hecho, cómo se vuelve invisible dentro de la escuela. Y de alguna manera, bueno, promueve lo que son las desigualdades sociales. Es muy interesante la mirada de Bourdieu, muy interesante. Pero bueno, estamos muy sobre la hora para empezar a profundizar y desarrollar el tema. La clase de mañana retomamos con Bourdieu y iniciamos con Passerón. ¿Les parece? Listo, profe. Lo que yo les propongo es que... Sí, Janet, decime. No, que está bien. Lo que yo les propongo es que para mañana vean el video de nuevo, porque, bueno, él propone también conceptos, al igual que Althusser, y está bueno por ahí tener una idea anticipada de lo que se trata para poder participar de manera activa en la clase. Después quédense tranquilos que lo vamos a concretar en un lindo trabajo práctico. Bueno, si no hay dudas ni consultas, nos vemos mañana. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana.